Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Soy Mark Action, Stuntman instructor de la escuela New Element Academy, y hoy vamos a hacer los 5 tutoriales short que más os han gustado de este canal. Normalmente cuando subo este tipo de short lo hago de forma muy breve porque al final tiene que ir en formato short, así que tiene que ir paso 1, paso 2, paso 3, haciéndolo todo muy rápido. Y muchas veces es cierto que haciéndolo de esa forma no llegáis a comprender del todo cómo es el movimiento, así que vamos a hacer estos 5 que más os han gustado y los vamos a hacer de forma más detallada para que no tengáis ninguna duda. De todas formas, si tenéis alguna duda me lo podéis poner en los comentarios y os responderé en cuanto pueda. Vamos a ello. En el número 5 tenemos este combo. Bueno, realmente este combo no es muy difícil, es nivel avanzado porque tienes que saber lanzarlo y cogerlo de una forma que no es convencional. Pero para ello tenéis que saber hacer dos cositas. Pero antes de nada deciros que los nunchakus es ilegal tenerlos en la calle, en la vía pública. Os lo digo en todos los vídeos y os lo diré todavía más. Siempre que hagáis algo con nunchaku, hacerlo en vuestra casa o en algún sitio en el que se pueda, como un dojo, un gimnasio o algún sitio privado que te dejen hacerlo. Pero siempre tenéis que tener permiso de los del sitio, o si estáis en vuestra casa pues no tenéis que tener permiso, a no ser que tengáis alguna novia o pariente que nos deje hacerlo porque podéis romper cosas. Pero no lo hagáis en la vía pública porque el multote os lo lleváis. Así que vamos allá con el Roll Fly Combo. Primero de todo, que se necesita el Grease Roll. Tenéis muchos vídeos míos en el canal en los que se puede saber cómo hacer, pero básicamente, mano aquí, tiráis fuerte, lo metéis en el hueco y una vez que está en el hueco, soltáis el que tenéis y cogéis el otro. Y ya, ¿vale? Es facilito, pum y pum, y ya. Si eso lo hacéis un par de veces, os sale seguido. Y si le dais un poco de fuerza, os sale solo. Una vez que lo tenéis aquí, lo tenéis que lanzar, pero no lo lancéis así a lo loco, porque es muy difícil de coger. Yo porque ya tengo experiencia y sé que al hacer así lo coges. Lanzarlo hacia arriba. Desde aquí lo lanzáis hacia arriba. Así que desde aquí lo lanzáis y lo cogéis, ¿veis? De la cadena. Lo lanzáis otra vez y lo cogéis de la cadena, lo lanzáis otra vez y lo cogéis cerca de la vara y otra vez. Cuando agarréis la vara, hacéis este cambio y aquí Grease Roll. El Grease Roll, facilito. Una vez que hayáis hecho el cambio, esto va a venir por aquí y va a subir. En cuanto suba, lo metéis por este hueco. Y en cuanto esté en ese hueco, soltáis uno y cogéis el otro. Igual que el Grease Roll. Entonces, pum, al hueco, pum, pum y ya. ¿Vale? Hago lento. Speed change y ya está. Desde aquí, pues aquí. Y ya estaría. Vamos con el 4. El cuarto movimiento es este. Hay solo un comentario que no entendió que este vídeo estaba enlazado a otro mucho más largo. A veces se hace eso para que ese short te lleve al vídeo y consigáis hacer el vídeo. Pero ¿cómo se hace esto? Esto es muy fácil. Primero tenéis que saber hacer el split. El split, agarráis por aquí el nunchaku, como siempre, separáis dos dedos hacia el frente y en esos dedos vais a enrollar el nunchaku, la cadena. Entonces cuando llegue aquí vais a agarrar los dos, que se queda así en horizontal. ¿Vale? Una vez que lo tenéis aquí, bajáis muñeca junto con un pelín el brazo, pero no hagáis así, solo hacéis así un poco, abrís y ponéis los dedos en forma de V. No lo voy a hacer al revés porque hay problemas, pero en esta forma de V dais un botecito con las piernas
y con la muñeca y hacéis que el nunchaku salte. Cuando salte va a saltar así y va a hacer esto, ¿vale? En principio solo eso, ¿vale? Lo he agarrado de la cadena, por el medio. Cuando consigáis agarrarlo por el medio de la cadena, vais a pasar a poner el brazo de esta forma, así, para que os caiga aquí, más o menos cerca del codo. Pues lo hacéis otra vez y lo tenéis ahí, ¿vale? Cuando tengáis eso dominado, lo único que tenéis que hacer es mirar el tiempo que tarda en hacer esto y cuando esté ya aquí, meter la cabeza y hacer que os caiga en el cuello. No le tengáis miedo al nunchaku, ¿vale? Lo tiráis y metéis la cabeza. Si veis que hace esto en el aire, no va a girar entero y no vais a poder meter la cabeza, así que os puede caer así. Si veis que choca en el aire, os quitáis sin más. Yo me quito para atrás y lo cojo, no pasa nada. Os dejo el brazo otra vez y cae así, no pasa nada, pero por lo menos no me cae en la cabeza. Y ya estaría. Es muy simple, ¿vale? Este es muy simple. Solo tenéis que seguir las instrucciones que os he dicho y os saldrá. Pasamos al número 3. El número 3 es este. A ver, este es muy facilito. Este es como hacer un Obi-Wan con la espada de Star Wars, pero con el nunchaku. Vamos a ello. Sería este, ¿vale? Es algo muy simple de hacer. Lo único que tenéis que hacer es tener en cuenta esto. Mano con la palma hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, la muñeca pegada a la cadera y volvéis a sacar hacia abajo. Abajo, arriba, abajo, cadera, abajo. ¿Vale? Nunchaku, igual. ¿Vale? Vais cogiendo rapidez. Y ya está. Este movimiento es mucho más fácil si lo hacéis circular, o sea, si hacéis así. ¿Vale? Si hacéis golpes directos, es muy complicado de controlar. Hacéis un giro, palma arriba. Un giro por el exterior, palma abajo y a la cadera. Si hacéis giros, es mucho más fácil. Y sobre todo, lo muy importante es que llevéis la muñeca a la cadera. Si la lleváis aquí, va a salir muy raro. Hay gente que lo hace aquí. Aquí no tiene ningún sentido. Claro que se puede hacer, pero no queda bonito, ¿vale? Este es el punto. Porque desde aquí puedes iniciar cruise roll back to front, puedes iniciar cualquier tipo de salida. Así que ya sabéis, aquí tenéis el número 3 y vamos con el número 2. Bueno, y aquí tenemos el número 2. Este es muy fácil, pero pues ya sabéis, hay que hacerlo. Vale, horizontal grease roll. ¿Qué necesitamos? El grease roll, pero ya sabéis hacerlo si habéis visto el primero. Así que vamos a hacer este movimiento que es el horizontal. Simplemente va a ir de una cadera a la otra. En este punto del vídeo tuve un problema con el audio, así que disculparme porque no encajé con mis labios. Básicamente os estoy explicando cómo hacer el grease roll para que sea horizontal, llevando los nudillos hacia abajo. Todo el proceso es igual que el grease roll original.
Una vez que sabemos hacer el wrist roll en horizontal, os voy a enseñar las dos formas de hacer que vuelva a su posición original. La primera es esta. Para ello vamos a agarrar así el nunchaku, con el dedo pulgar e índice. Vamos a cruzar los dedos de esta forma y dando un poquito de giro vamos a conseguir a la posición inicial. No es difícil, lo hacemos desde la cadera. La misma posición, cruzamos los dedos y giramos a la primera posición. Para la segunda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar un back to front. El back to front, como siempre. Cogemos esta vara del nunchaku y la pasamos por encima, cerca del pulgar. Una vez que está aquí, la soltamos y cogemos la otra. Y reanudamos el movimiento, claro. Lo hacemos despacio. Por arriba, soltamos una y cogemos la otra. Recordar siempre que tenéis que tener los nudillos hacia abajo. Si los tenéis hacia arriba, el back to front saldrá hacia arriba y no será igual. Tenemos que conseguir que vaya horizontal. Como recordatorio, ahora haremos las dos. Esta es la primera. Y esta es la segunda. A mí esta es la que más me gusta. Vamos con el primero. El primero es este. El primero es muy fácil, pero tiene cerca de 14.000 visualizaciones. 14.000 visualizaciones. Es un infinito o un 8. ¿Qué necesitamos para saber hacer el infinito 8? Tenemos que hacer giro hacia un lado y giro hacia el otro, tanto ascendente como descendente. ¿A qué me refiero con eso? Esto sería un giro descendente, interior. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo con mi mano, con mi brazo derecho, y el giro va por dentro y va hacia abajo, ¿vale? Hacia así. Pues esto sería un giro interior descendente. Hacemos este que es interior y entonces en el otro lado hacemos exterior descendente, ¿vale? Exterior descendente, interior descendente. Cuando ya sabemos hacer esos dos, los podemos unir. Cuando yo hago un giro descendente, en cuanto baja, puedo cambiar al exterior descendente. Cuando vuelva a subir por aquí, puedo cambiar al interior descendente. ¿Vale? Cambiar cuando suba. Cuando suba y vuelva a bajar, cambias de lado. Hago de este lado. Solo tenéis que llevar la muñeca arriba, la muñeca abajo, la muñeca arriba, la muñeca abajo. Todo el rato. Y va solo, porque la cadena está en vuestro lado del pulgar y el índice. Entonces, si yo tengo la mano hacia abajo, va a ir por mi interior, y si tengo la mano hacia arriba, va a ir por el exterior. Queráis o no queráis, si hacéis mano arriba o mano abajo, os va a salir. Mira. ¿Ves? Yo no estoy haciendo nada más. Si yo hago giros, me puede dar en el brazo, pero se va por un lado y por el otro.
¿Cómo hago que no me dé en el brazo? ¿Cómo hago esto? Si os pasa esto, por ejemplo, que no sube. ¿Por qué no sube? Porque yo si dejo el brazo así, con forma de garra, esto se va a chocar aquí. Yo tengo que tener el brazo siempre recto, totalmente recto. Y lo único que tengo que hacer es mover la muñeca arriba y abajo. Pero el brazo tiene que estar recto, no puedo hacer así. Esto no se puede hacer. Igualmente, tampoco tengáis el brazo así súper recto. Tenéis que tener esto recto. Esto lo podéis dejar así pegado, pero todo esto tiene que estar recto. Y la muñeca tiene que ir arriba y abajo. ¿Vale? Es muy fácil. Un error común que tenéis también en esto es dejar el pulgar fuera. Mira lo que pasa, que se te lía. O ponerlo así. Así. Ahí nunca, ¿vale? Como todas las armas. Todos los dedos y el pulgar que los cierra. Igual que si pegáis un puñetazo. Todos los dedos cerrados y el pulgar que los cierra y los protege. Si yo llevo esto aquí, no me puedo enganchar. Y es súper óptimo. Esto sería un 8 descendente. Lo puedes hacer mucho más rápido. Sigue siendo un 8 descendente, ¿vale? Lo puedes hacer hacia un lado. Lo puedes hacer delante. ¿Vale? El ascendente sería igual, pero hacia arriba. Controlas el ascendente exterior y el ascendente interior. Una vez que tengas estos dos, es lo mismo, pero lo vas a hacer cuando esté abajo, no cuando esté arriba. En el otro era en cuanto esté arriba, cambias. En este es en cuanto está abajo. Abajo, cambio, abajo, cambio. Cuando esté abajo y vaya a subir, giro la muñeca y me pongo hacia arriba. Doy el giro y cuando esté abajo y vaya a subir, giro la muñeca. Y así todo el rato. ¿Vale? Infinito ascendente. Lo mismo que os he dicho, podéis poner totalmente de lado, lo podéis hacer de frente, no va a cambiar nada. Cuando lo estéis empezando, cuando no sepáis muy bien cómo va el giro, siempre la mano de guardia. Porque así, si vais muy cerca, podéis frenar el nunchaku y no os da en la cara. Que aunque tengan goma espuma, esto si te da en la cara duele, ¿vale? Porque la goma espuma va por aquí, pero si tenéis esto salido, que también es un error común, si el plástico duro este os da en la cabeza, no os digo que os vaya a hacer una brecha, pero va a doler. Si os dais con la goma espuma no duele, pero como os dais con otro sí. Y si os dais con la cadena también. La cadena siempre tiene que ir cerca de la mano. La cadena no puede llegar a la cara en ningún momento, ¿vale? Y con estos 5 movimientos tenéis un combo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, darle like, muchos likes, comentadme si os ha gustado, si queréis que haga más de estos vídeos con muchas recopilaciones de los shorts que más os han gustado, de espada, de bow, de lo que sea, de cualquier arma. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo como siempre, y me despido. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego. New Element Academy, por aquí. Si queréis aprender, está ahí. Ahí. Bien. Adiós. Adiós.